¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para nuestra clase de amortizaciones? Preumat 7.0, la casa de las clases de matemática y hablar de otros temas, finanza u otros que puedan salir mediante las consultas y dudas de ustedes. Y en este caso, saludos para Chile y el mundo. Gracias a los 114, 115 suscriptores, vamos a ir siguiendo creciendo con más información. ¿Ya? Entonces les quiero compartir este ejercicio acerca de amortizaciones. Y existen tres métodos, que lo vamos a ver con un Excel, eh, los tipos de amortizaciones que van explicando de repente en la asignatura de finanza. De repente en la asignatura de finanza, el método que más se utiliza es este que está ahí en el membrete, que es el método francés. El método francés principalmente va trabajando con, cuando uno realiza la amortización, que ahí le coloqué una pequeña ayuda de definición, que es la reducción del valor de un activo, o bien o pasivo, ya se puede reducir la deuda en cuanto a su cantidad con el paso del tiempo, ya que ese tiempo puede ser anual, puede ser mensual, puede ser trimestral, semestral, ya, de las unidades que en su clase con sus profesores le pidan. Entonces, acá en el tema de la amortización, tienen que entender ustedes que lo vamos a ver con este problema, pero como le digo, ¿por qué el método francés se utiliza? Porque tenemos que sacar el valor cuota, sacar el valor del interés, sacar el valor de la amortización, pero siempre trabajando con el saldo de la deuda, ¿ya? El saldo del préstamo, ¿ya? Si estuviéramos pidiendo un crédito. Entonces, y se van trabajando con distintas fórmulas porque siempre se va pagando una cuota constante. El método francés consiste en que la cuota a trabajar siempre tiene que ser constante y ahí se van disminuyendo los saldos hasta llegar al valor cero, ¿ya? Hasta llegar hasta 18 cuotas. Pero veámoslo, leámoslo con atención y ahí les voy explicando paso a paso cómo se van dando ya, el concepto y todo eso. Entonces dice una deuda, pensemos que una deuda en un contexto de un crédito o un préstamo de 8 millones de pesos se va a cancelar mediante 18 pagos trimestrales. En los trimestres, acuérdense que van de tres, pero son cuatro periodos, entonces ahí vamos a ir entendiendo que vamos a tener que hacer algunas divisiones por cuatro, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho ojo ya a la hora de trabajar estos conceptos. Si el primer pago se efectúa exactamente al año, de haberse prestado el dinero con una tasa del 32% anual capitalizable trimestral, o sea, cuando le dice anual capitalizable trimestral, significa que de los años se va dividiendo por cada semestre, entonces a mí, o sea, trimestre, perdón. Entonces aquí lo que necesito es pasar de anual a trimestral, ¿ok? Eso me sale más fácil. Entonces ahí vamos a hacer la división que yo le digo acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy dividiendo, si yo voy en la posición, la tasa de interés que es un 32%, que decía que anual capitalizable trimestral, lo voy a dividir por esos cuatro periodos y ahí sería 8%, ya trimestral, porque vamos a trabajar todo por trimestre. Acuérdense que siempre en la matemática no hay que confundir peras con manzanas, ¿ya? O trabajamos todo con pera, o sea, trabajamos todo anual, o trabajamos todo en base al trimestre. ¿Ok? Siempre en matemática hay que tener cuidado con eso y en temas de finanza también. Entonces, si nosotros queremos ir bajando, reduciendo un poquito la deuda, tenemos que ahí en el tema de las amortizaciones ir trabajando, pero siempre bajo la misma unidad de medida. Entonces acá, según los datos, bueno, construye la tabla de amortización según este método. Entonces acá los pagos o las cuotas son, ahí está el dato, 18 pagos trimestrales, o esas cuotas que van por periodo trimestral. Después, ahí está el valor presente o deuda del crédito de 8 millones de pesos, tasa de interés a 32% que se transforma ejecutando, como les digo, esta división por 4. Y aquí el primer paso, chiquillos, es, bueno, ahí está la fórmula del valor de la cuota, ¿ya? Ese es lo que está con verde, es el valor presente por, hay un paréntesis bien gigante, uno más i elevado a la n por la tasa, en este caso del interés, partido por uno más el interés, elevado también al mismo tiempo, menos 1. Pero, como les digo, pueden existir otras fórmulas para calcular el valor de la cuota. Todas, si llegan a dar el mismo resultado, son válidas. Recuerden que en matemática todos los procedimientos deben conducir al mismo resultado, ¿ya? Independiente de la fórmula, ¿ya? Siempre tiene que dar el resultado. O sea, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, acá, por ejemplo, de esta.
representación. Ahí se los muestro cómo fui sacando el valor de la cuota, que como les digo, en el método francés van a ser esas cuotas constantes hasta el año 18, o perdón, periodo 18, ¿ya? Porque estamos viendo por trimestre, ¿ya? Eso, para yo no confundirlo, y me da este resultado, o sea, 853.617 pesos. Se fija que hasta el periodo 18, ahí va, por eso yo lo dejé con un color distinto, ¿no? Si quieren, yo puedo destacar ese color de otra forma, vamos a colocar un color ahí clarito, pero ese sería porque las cuotas se van permaneciendo siempre constantes, ¿ok? Ese es por el método francés. Ahora, pequeñas cositas también que uno puede ir viendo, por ejemplo, cómo se va sacando los interés por periodo. Los interés por periodo siempre se van sacando el saldo y eso se va multiplicando por el 8%. ¿Ok? Entonces, ahí siempre tienen que entender y bueno, y ahí pueden fijar las fórmulas, ¿ya? Porque ese porcentaje, para fijarla, uno lo hace con función F4. Entonces, o ustedes pueden, bueno, ahí igual hice el cálculo, ¿ya? Pero al final uno como que para cada valor, ya llamémoslo así, yo tendría que haber hecho esto, esa función F4, se fija que ahí cambió y ahí ya después uno lo va ocupando para el resto de los periodos. ¿Ya? Si uno se fija ahí va cambiando, pero por la lista, ya llamémoslo así, ¿ya? Porque voy tomando los saldos, cada saldo uno le tiene que ir aplicando el interés, por eso que va cambiando, ¿ya? Pero si yo tuviese que ir anotando la fórmula, ya tendría que ser interés igual al saldo, o sea, saldo de cada periodo, llamémoslo así, chiquillos y chiquillas en sus casas, por, en este caso, el porcentaje del interés, en este caso era trimestral, ¿ya? De ahí no, nosotros lo estamos ahí ejecutando, ¿ya? Entonces ahí de que se note un poquito más, no se da tan encima, pero así vamos a ir sacando, como les digo, esta fórmula, la vamos a enegrecer para que ahí les quede todo más claro, ¿se fija? Entonces acá, si usted se fija ahí, hago la multiplicación, me da 640.000. Después, ¿cómo yo saco la amortización? ¿Ya? La amortización siempre va a ser el valor cuota menos el interés, ¿ok? Entonces, para yo sacar la amortización, se lo voy a ir escribiendo como fórmula, sería la cuota restado con el interés. Y ahí ya ustedes van a tener todos los resultados. Ahí ustedes le pueden explicar a sus compañeros, sus compañeras cómo se va ejecutando esto y pueden arrastrar los resultados. Entonces ahí siempre el objetivo principal es que ahí su saldo tiene que ser cero. ¿Y cómo se logra el saldo cero? Ahí chiquillos y chiquillas en sus casas, lo vamos a ir logrando con la diferencia ya cuando empezamos a restar el saldo con el último valor de la amortización, ya eso ya resulta ser cero, ¿ya? Entonces ahí voy a cerrar un poco la flecha, un poco la ilustración, para que ahí en sus casas no le queden dudas, ¿no? Porque en estos ramos de finanzas usted va a tener que hacer estos cálculos y créanme que, bueno, y ahí, ojo que ahí el valor de la cuota uno puede, por el método francés, uno puede sumar estos datos, ahí le coloqué suma desde el primer periodo hasta el último, y uno por cuota, uno paga 6.828.934 pesos. Después uno por intereses, uno termina pagando 4.556.772. Ya siempre, como le digo, la suma, a ver, aquí vamos a hacer un pequeño detalle, ¿no? Que parece que, ¿no? Vamos a, como le digo, siempre desde el interés, desde el valor cuota, ya vamos a ir sumando para abajo para hacer esos pequeños detalles de corrección. Y ahí está. Entonces uno estaría pagando por interés ese valor. Entonces, que digo que es bastante alto. Entonces, ahí vamos a omitir error, pero ahí pueden ir revisando que estoy sacando desde el periodo 1
hasta el 18 y ahí lo estoy sumando. Entonces ahí me da eso. Voy a omitir ese error porque esto está bien, ¿no? Ahí, no, me lo está sacando hasta ahí. Ya, ya, lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces, qué bueno que estemos revisando, chiquillos, el tema de la fórmula. Ahí es importante, chiquillos y chiquillas en su casa, que tienen que arrastrar todos los datos hasta acá, hasta el periodo último, ¿ya? Entonces ahí lo cierro. Y ahí se fija, y ahí ya me da concordante. Entonces, y acá en el tema de las cuotas también, o sea, de la amortización, perdón, chiquillos, en sus casas, también lo vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, de repente, es bueno ir revisando estos ejercicios para que ahí en clase, y ahí estaría. Entonces, se supone que hay esos 8 millones, y yo lo sumo con el interés, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, lo voy a anotar como fórmula para que ustedes lo tengan claro en su casa, como tema de comprobación. Ah, con un cachito. Y uno tiene que sumar, por ejemplo, el interés más la amortización. Estaríamos comprobando lo que yo estoy diciendo, ¿ya? O sea, me cuadra, ¿ya? O sea, si yo digo, ya voy a colocar, habíamos dicho que R era nuestra cuota, pero según la fórmula, ya no es que lo esté inventando yo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el interés que yo estoy pagando? 7 millones, lo voy a hacer por acá, voy a colocar ahí, 7.365.102 más lo que yo estoy pagando por amortización. ¿Ya? Y eso ahí me comprueba mi resultado. ¿Sí? Ahí me comprueba que las cuotas sí están teniendo el efecto deseado. O sea, estoy pagando de 8 millones, de una deuda de 8 millones, al final voy a estar pagando en total, o tengo que cumplir en total pagar 15.365.102. ¿Ya? Todo esto, chiquillos, por el método francés. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ir revisando dato por dato, que bueno ahí que yo me puse a revisar esto para que ahí ustedes se queden con toda la información, ahí confíen en mi canal, confíen, y yo confío en ustedes, que son unos grandes maestros, y ahí van a llegar a ser unos grandes maestros de la amortización. Ahí está comprobado, ¿ya? Pueden revisar la fórmula. Al final siempre se va obteniendo por suma, ¿ya? Porque estamos sacando, como le digo, a 18 periodos y trimestrales, y ahí ya por lo menos ya tenemos todos los saldos. Entonces siempre y aparte que comprobamos que este saldo es igual con el saldo, entonces cuando se ve la amortización, siempre debe comprobar con el saldo. Entonces eso ya nos va a dar una ayuda súper importante a la hora de enfrentar estos ejercicios. Entonces, crean que esto se puede confiar, se puede hacer cosas maravillosas con esto, y gracias al método francés. ¿Por qué se llama así? Repito, porque las cuotas van siendo constantes desde el primer periodo hasta el último, o sea, desde el periodo 1 trimestral hasta el periodo 18 del trimestre, ¿ya? Entonces, y ahí le estoy anotando como la fórmula, ¿ya? Para que así todo le quede ya y cuadre para lo que ustedes quieran utilizar en verdad, ¿ya? Entonces, vamos a ir guardando y vamos a revisar el método inglés, vamos a hacer la misma revisión. Entonces, veamos la diferencia con el método inglés. En el método inglés, para este mismo problema, chiquillos y chiquillas en sus casas, es cuando la amortización se hace cero. Aquí solamente se paga o se toma por el tema del saldo. ¿Ok? Entonces, acá, igual quiero revisar esto porque acá solamente estaba tomando un periodo, significa que tengo que tomarlo completo, ¿ya? O sea, el método inglés va dejando las cuotas constantes, ya que en ese caso me da 14.511.485, pero al final es como que va a llegar hasta el último periodo y es como que pagara como un cuotón, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener ojo con eso. O sea, al final es como que si a los 8 millones yo lo resuelvo con ese, ya ahí me tendría que dar este valor, ¿no? Entonces aquí yo le saqué el total por si acaso, ya solamente de estos periodos, voy a colocarlo con un color distinto a este azul, voy a colocarlo con ese, o se mimetiza mucho con el resultado, voy a colocarlo con ese, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta que, ¿por qué el método inglés es un poco más complicado? Porque cuando yo empiezo
obtener los resultados, este 8.856.000, lo voy obteniendo del saldo más el último periodo, ¿ya? Entonces ahí es como casi como si estuvieran pagando un leasing, ¿ya? O sea, de repente el leasing va tomando y cuando se llega a la última cuota o a la cuota 19 se estuviera pagando un cuotón grande. Pero este método, por lo menos, se llega a ese valor, las cuotas van siendo fijas hasta el último. ¿Ya? Y ahí después, si uno tuviera que sumar, acuérdense que como le decía en la fórmula anterior, o sea, cuota igual a interés más amortización, entonces si yo tuviese que sumar para esta, llamémosle cuota final, porque sería como del último periodo, vamos a poner cuota final, ¿no? Entonces del último periodo, entonces al final es como que, vamos a ir anotando la fórmula, como le digo, es interés más amortización. Y al final, ese, como estamos con la fórmula dando que era R, ¿ya? O sea, este R de acá, por si acaso, ya si no lo entendieron de la explicación del método francés, entonces aquí ya yo empiezo a sumar los 8 millones, o sea, tendría que anotarlo acá, más el de la última cuota y ahí, ¿ya? Entonces ahí comprobaría eso y créanme que si tuviera que ir profundizando más en estos 14 millones y todo eso, al final tendría que pagar mucho más ya por el crédito. O sea, me cobrarían mucho más por este método, ¿ya? Porque no estaría relacionando el tema de la amortización. Entonces aquí toda esta amortización, ¿ya? Cuando se toma todo constante, al final es como que todos los periodos van siendo cero. Y ahí se fija que los saldos también van siendo los mismos. Entonces es como ir trabajando con cuotas y intereses y todo constante, ¿ya? Entonces, pero ¿dónde llega el problema? En el periodo 18, ¿ya? En este periodo donde se me genera el problema, porque ahí yo tendría que pagar todo al final. ¿Ya? Entonces, eso es como la diferencia entre el método francés y el método inglés, ¿ya? Para el mismo problema, si usted se fija, son los 18 pagos trimestrales, la deuda valor presente son los 8 millones de pesos, la tasa de interés, estamos tomando 32% anual capitalizable trimestral, que si nosotros lo dividimos por los cuatro periodos sería 8%, la cuota, ahí se va haciendo con la fórmula que está en color verde, valor presente partido por uno más y todo eso, el N, el tiempo chiquillo por si acaso, ¿ya? El tiempo de capitalización de este crédito, de este préstamo, partido por uno más I, partido por N menos uno, o sea, todo el tiempo, ¿ya? Que se está elevando menos uno. Entonces ahí ya uno, si tuviera que colocar toda esta fórmula que demasiado complejo a veces de anotarlo en Excel, pero de repente pueden haber fórmulas más fáciles para sacar el valor de la cuota y le llega a dar el mismo resultado, es lo mismo, ¿no? Entonces, y ahí también entender que este interés ya no va a ser la misma fórmula que había ocupado en el método francés, sino que esto va cambiando porque todo va siendo igual y las amortizaciones van siendo cero. O sea, al final en todos los periodos, menos en el 18, ya yo voy a empezar a generar restos cero, o sea, amortizaciones cero. O sea, como que ahí pues estuviera ya disminuyendo la deuda cero. ¿Ok? Entonces, eso tienen que fijarse muy bien y ahí ir cuadrando como todo. Acá también voy a hacer la corrección de esta fórmula también. Entonces, recuerden que tengo que tomar desde el primero al último, ya desde el periodo uno hasta acá. Entonces, ya menos ese de ahí, ¿ya? Entonces se fija que ahí ya va cuadrando, ¿se fija? Entonces va cuadrando mis totales, porque tienen que ser iguales, tienen que ser constantes. Y acá ya me da cero, ¿se fija? Entonces ahí ya va teniendo sentido lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué este dato no lo considero, chiquillo? Vuelvo a repetir, porque principalmente como el método inglés está dejando las cuotas, el interés constante, mis amortizaciones son todas cero hasta el periodo 18, que ahí yo tendría que pagar el cuotón más grande.
Entonces, o establecer los resultados de esa forma. ¿Ya? Es un proceso, como digo, si usted me pregunta cuál proceso me gusta más, el más seguro y más confiable es el método francés. Ya el método francés más confiable porque ahí ya uno va obteniendo que si nosotros lo vemos en la vida real, si yo pido un préstamo a 8 millones de pesos, en los bancos voy a tener que estar pagando a veces el doble del valor o casi el doble. Entonces es un ejemplo que te da para una situación real. Entonces ustedes pueden ocupar esta plantilla o pueden usar este mismo ejemplo y pausar el video y ver cómo se van logrando cada fórmula. Ya, ahí no hice una copia, pero por ejemplo ahí esa sería como parte como de ir escribiendo el tema del crédito, el tema de cómo ir sacando los intereses, ¿ya? Del saldo por la multiplicación del porcentaje de interés, la amortización, que siempre va a ser la diferencia entre el valor cuota y el interés, y después para sacarte datos que ahí se va restando cruzado, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. Voy a anotarlo como flecha porque de repente a veces los estudiantes no comprenden que cuando este valor disminuye, justamente es porque se hace una sustracción, ¿ya? Entre el saldo con la amortización, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿ya? Entonces ahí para que les quede claro y así se va haciendo zigzag, tipo zigzag. O sea, siempre la diferencia se va restando y si usted se fija, siempre tiene que llegar al valor cero. ¿Ya? Eso nunca se lo olvide, porque si no llegan a cero, significa que algo usted del proceso lo hizo mal. ¿Ah? Entonces, eso tiene que empezar a evaluar. Método inglés, ¿ya? Después vamos a pasar al método alemán para el mismo problema, chiquillos y chiquillas. Hay los mismos pagos, 18 pagos trimestrales, tomando la misma deuda. Como le digo, lo quise hacer con el mismo problema para que ustedes vean la diferencia y ustedes saquen sus propias conclusiones de cuál método es el mejor. Ya, para mí, yo me quedo con el método francés, pero en otros países a veces ocupan el alemán o el inglés, ¿no? Entonces, y ahí se va utilizando, pero acá lo que hay que tener cuidado es porque aquí en el tema de la amortización, porque no se hace como los otros casos, porque mi amortización en este caso es la constante. Por eso es que tuve que utilizar como el proceso al revés. ¿Ya? ¿Por qué el proceso al revés? Porque yo, acuérdense que yo decía que interés más amortización me podía dar los valores cuota. Entonces, por ejemplo, cuando tuve que sacar la amortización, ¿no? O en este caso, ¿por qué me dio 444.444? Porque yo tuve que dividir los 8 millones en los 18 trimestres. ¿Ya? Y ahí les va a dar ese resultado, por si acaso, ¿no? Entonces, si yo genero la división, ya puedo tomar mi calculadora y decir, ya, son los 8 millones y yo lo parto por 18. Ahí está el valor que yo les digo. Ah, se lo voy a mostrar, se lo voy a detener bastante para que usted lo vea. Entonces, eso es lo que pasa con la amortización. Entonces, para yo poder sacar ese valor, lo tuve que dividir, ¿ya? Entre la deuda del crédito y los 18 trimestres. Entonces, y de ahí ya uno como que, si usted se fija, se va empezando a disminuir ese proceso. O sea, las cuotas no son fijas, son variables. Y cada vez van a ir disminuyendo hasta llegar a un resultado. Entonces, aquí también vamos a hacer la corrección, chiquillos, por tema de fórmula nomás, ¿ya? Porque aquí vamos a ir sumando, como le digo, del primero hasta el último. Y ahí cierro paréntesis y ahí le coloco enter. Entonces, fija, ahí yo estoy pagando por cuotas 14.080.000. Y aquí también voy haciendo también la misma distinción con los intereses. O sea, voy a estar pagando incluso más interés que con el método francés. Entonces, ahí sería 6.080.000. Y aquí en este caso también la amortización también voy a estar pagando más. Entonces, ahí, como le digo, tendríamos que arrastrar con el mouse, del primero al último, siempre se establece las fórmulas con el igual, suma, y ahí desde el E12 hasta el E29, o sea, desde el primer periodo hasta el último trimestre, y ahí están los 8 millones. Entonces, si usted se fija, como le digo, si yo lo llevo a, como le digo, lo mismo que hemos estado
a la cuota, vamos a tener que el interés más la amortización, ¿ya? Ahí vamos a colocar el R, este R que lo habíamos visto desde acá, pero este ya va a ser como generalizado. Esa es la diferencia. Y vamos a ir colocando, como le digo, los, bueno, perdón, ahí sería la amortización, o sea, en este caso vamos a colocar ahí, ahí, ¿ya? Más la amortización. Entonces ahí ya serían los 14 millones 80. Entonces ahí ya estaríamos comprobando. Eso tendríamos que pagar finalmente, o sea, o tendríamos que llegar a este total. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, de los 8 millones por el método alemán, dejando la amortización constante, ¿ya? O sea, el periodo de que se va disminuyendo la deuda constante, y al final tendríamos que pagar 14.080.000 por ese crédito. Si yo lo comparo con el alemán, que ahí tuvimos que pagar un poco menos, y en el francés, que ahí fueron 15 millones, ahí fue un poquito más, ahí obviamente ganaría la empresa, en este caso el banco, ganaría más por el método francés que con el método alemán y el método inglés al mismo, bueno, son métodos distintos, procedimientos distintos, pero como le digo, para ir entendiendo esta diferencia, entonces, siempre la suma de estos dos valores, ya no así, y llegando a ese periodo ya nos va a dar el total de las cuotas, y créanme que ahí ya todo va cuadrando, ¿no? Entonces lo importante, chiquillos, y perdonando por el tema de la fórmula, ¿ya? De cómo ir actualizando este Excel y esta presentación, dependiendo del problema, siempre tienen que llevarlo a la misma unidad de medida. Ahí le he ido colocando algunos tips, ¿ya? Que ahí se van ejecutando los cambios porque los procesos son al revés, por eso es que no se saca como lo que pasaba en el método francés, que yo podía ocupar esta fórmula inmensa o esta fórmula representada con verde, pero siempre en Excel cuesta un poquito hacer los procesos para llegar a valores que son diferentes. Entonces, lo importante es que ahí ustedes sean como súper ordenados, y acuérdense que lo más importante es que cuando se llega a disminuir los saldos es porque justamente se va restando el saldo original con la amortización y se está llegando al resultado. Entonces, eso nunca lo olvide, porque si ya se olvida de establecer estos resultados, como les digo, más les va a costar entender cómo se está dando la lógica de las tablas de amortización, ¿ya? Entonces, por eso le digo, o sea, cada método, y así después se va haciendo zigzag hasta llegar a cero. Acuérdense que ese es su objetivo, que esos cálculos lleguen a cero, ya cuando llega al periodo final, en este caso al trimestre 18, y ahí ya ustedes tienen que fijarse ahí que con cualquiera de los métodos, ya cuando llega al periodo 18, ya si ya cumpliendo que llega a cero, ya ahí ya va resultando ya mejor todo el proceso. Ahí ustedes lo pueden pausar el video, lo pueden hacer en su casa y ver si las características de los cálculos van siendo de esta forma, ¿ya? Por eso yo le he estado dando como bastante color, bastante brillantez, para que ahí ustedes puedan ver esos procesos de cálculo, y ahí el interés ya va siendo todo ya como más lógico, ya dependiendo del método, ¿ya? Entonces, y ahí ya, como le digo, siempre en el método francés, ya por lo menos me gusta más porque, pero como le digo, el que más se ocupa en los libros de texto de finanzas, pero como le digo, eso no significa que existan otros métodos más, ya, o como el inglés, que va dejando la amortización en cero y la cuota y los intereses como que se van repitiendo. Entonces, ahí uno va como analizando cuál es el método que le resulta a ustedes más fácil, ¿ok? Entonces ahí, para que ustedes vayan viendo ahí, no sé, que por el Excel no se alcanza a uno a ver mucho, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden ir ejercitando y ahí ver cómo van cuadrando los resultados, ¿ya? Por periodo, ¿ya? Hay veces que le pueden tocar a veces pocos periodos, a veces muchos periodos de tiempo, pero lo importante es que ahí poderles aclarar un poco el tema de la fórmula, el tema de la amortización, cómo se calcula, el tema del interés, cómo se calcula, pero hay que tener cuidado con el método que se ocupa para efectuar los
cobros, ya pensando en la vida real, si usted tiene que pagar un crédito de 8 millones y puede terminar pagando 15 millones, o puede terminar 14 millones, o puede estar pagando ya 8 millones y un poquito menos, ¿no? Por lo menos tiene que entender cómo se originan todos los cálculos, los procesos, y ahí créanme que le va a ser ahí todo más fácil y práctico y no le debería generar ninguna dificultad. ¿Ok? Entonces, ahí me despido ahí de este video, ahí para que lo puedan ver y nos vemos ahí con otro material de matemática y finanzas. Ahí suscríbanse a mi canal, chiquillos, para llegar a la meta y ahí les mando muchas bendiciones a todos ustedes. Listo, chao.